aquí nuevamente tu abogado de confianza, el licenciado Alejandro Salgado Santiago de Central Florida Immigration Attorneys. Hoy en nuestra sección de preguntas y respuestas como los jueves, acostumbrados a recibir sus preguntas y nosotros brindarles la mejor información precisa, correcta, para que usted esté informado sobre su caso o el caso de algún familiar. Recuerde que estas preguntas nos las han hecho nuestros seguidores a través de las redes sociales. Nosotros normalmente las acumulamos, ¿verdad? Las tomamos y los jueves les contestamos todas y cada una de sus preguntas. Asimismo, los podemos recibir en nuestras oficinas, tanto en la ciudad de Orlando como en la ciudad del Sebring, Florida, para cualquier consulta que ustedes tengan y la podemos hacer, ¿verdad? A través del video o telefónica. Si usted no está en el estado de la Florida o si se le hace un poco difícil llegar a nuestras oficinas, amablemente podemos hacerle su consulta vía teléfono o a través de la computadora, ¿verdad? A través de la videoconferencia. Así que inmediatamente vamos a las preguntas del día de hoy. Tenemos varias preguntas interesantes, además que tengo una información que quiero darles porque esta semana tuve un caso que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones y como quiera las personas continúan teniendo problemas y es relacionado a cuando usted tiene un hijo o tiene un esposo que fue militar o es militar. Esa información se la doy más adelante. Así que vamos a ir con Rosana primero. Rosana Solano nos dice que si las 20 preguntas cívicas para la ciudadanía también aplica para personas de 65 años o más y 15 años de residencia. Mire, la pregunta que me está haciendo es relacionado a cuando usted solicita la naturalización o la ciudadanía, ¿verdad? Para la ciudadanía tenemos que tener varios requisitos, entre ellos que tener presencia física de por lo menos 5 años, tener la residencia por lo menos por 5 años, no tener récord criminal en los 5 años anteriores a la solicitud, no deber taxes, no deber child support. Esos son los requisitos para la ciudadanía. Una vez usted tiene esos requisitos, la ciudadanía, la solicitud de ciudadanía le permite a usted, hay unas excepciones donde usted puede solicitar su ciudadanía o su examen en su idioma, si se siente más cómodo, y en adición va a tener la excepción de cuántas preguntas usted se tiene que aprender, depende, y eso va a depender de su edad y el tiempo que usted lleva con la residencia, ¿verdad? En el caso que nos pregunta doña Roxana es en cuanto a las preguntas cívicas. Precisamente, una de estas excepciones es que si usted tiene 65 años o más, no se me tiene que aprender las 100 preguntas. Sabe que normalmente usted tiene que aprenderse 100 preguntas, que hay cívica, hay de historia, ¿verdad? Eso es para las personas que tienen más de 65. El que tiene menos de 65. El que tiene más de 65 puede utilizar esta excepción y solamente va a aprenderse 20 de estas preguntas. Si usted tiene el folleto de preguntas de USCIS, normalmente estas 20 preguntas que usted se tiene que aprender están con un identificadas con un asterisco. Y de esas 20 preguntas es que van a venir las preguntas que usted va a tener que contestar. Cuando estas preguntas se las van a hacer, ¿verdad? Muchos de mis clientes que ya tienen 65 años, llevan más de 15, 20 años con la residencia,
también lo van a poder hacer en su idioma. En el caso de la mayoría de mis clientes, es el idioma español, ¿verdad? No tiene, en adición, si se acoge a esta excepción, no tiene que hacer el examen de escritura y no tiene que hacer el examen de lectura. Que sabemos que estos dos exámenes son simples, no es que le vayan que usted tenga que escribir un párrafo en inglés o tenga que leer una novela. No, de eso no se trata. Normalmente es una oración que usted tendría que leer y después le dictan una oración y esa oración usted tiene que escribirla, ¿verdad? Y con eso pasa el examen de lectura y de escritura. Pero en el caso que usted se acoja a la excepción o se pueda acoger a la excepción de las edades, ¿verdad? Y del idioma, esa parte no tiene que tomarla y único va a tomar las preguntas, ¿verdad? Uno no tiene que tomar es el examen de las preguntas, que si tiene más de 65, pues va a hacer unas preguntas breves, que son 20 nada más, no se tiene que aprender las 100. En Doña Patricia Campos, obtuve mi residencia por 2 años en el 2021. En el 2023 me separé y solicité cambio de sponsor con la ayuda de un church para me ampliaron la residencia, debo entender, me ampliaron la residencia por 4 años. ¿Cuándo puedo pedir la residencia de 10 años? Doña Patricia, está un poco confundida, ¿verdad? A lo mejor no le explicaron, usted no entendió bien cuando le explicaron lo que le habían hecho. Debo entender que cuando usted se casó, tenía menos de 2 años de casada, por esa razón su residencia era de 2 años, lo que le llamamos la residencia condicional, que por excepción, esta primera residencia, cuando usted solicita la residencia por matrimonio, por excepción, esa primera residencia es de 2 años si usted tiene menos de 2 años de casada. Si usted tiene más de 2 años de casado, pues no hay ningún problema. Va a recibir la residencia que es de 10 años. En el caso de doña Patricia, recibió la residencia condicional por 2 años. Usted tiene que antes de 90 días de cancelarse o de expirar esta residencia, tiene que enviar lo que se llama una solicitud para remover condiciones. De manera que a usted lo vuelven a evaluar nuevamente. Inmigración quiere estar seguro que su matrimonio fue un matrimonio, lo que ellos llaman bona fide, ¿verdad? Que fue un matrimonio porque usted se quería casar por buenas razones, no por razón de obtener algún beneficio migratorio. ¿Qué pasa? Inmigración no lo obliga a usted a mantenerse casado, porque el día de hoy a lo mejor usted se casó con todas las mejores intenciones porque se querían y se adoraban, y en 6 meses, 1 año, lamentablemente se divorciaron. No 1 año, 3 años se divorcian. Inmigración no lo obliga a usted a permanecer casado. Lo que pasa es que cuando usted va a hacer esta solicitud de remoción de condiciones, tiene que entonces hacer la solicitud con lo que se llama un waiver, ¿verdad? Diciendo que usted está divorciado. O si se divorció, o si se divorció después de haber enviado la aplicación, porque a lo mejor pasaron estos 2 años, usted envió la solicitud de la 751, que es la remoción de condiciones, todavía estaban casados y la presentó como casado, su esposo firmó la solicitud porque la tiene que firmar y usted la firmó y la enviaron. Esta solicitud se tarda alrededor de 4 años en aprobarse en este momento. Y a lo mejor en esos 4 años usted se divorció porque se separaron por la razón que sea, porque no querían estar más casados. ¿Qué pasa? Usted tiene que solicitar que se cambie esa
o enmendar esa solicitud que usted hizo para que sea con waiver, ¿verdad? Eso debe hacerlo con un abogado. Puede hacerlo, si la llamaran a entrevista, usted lo puede hacer, se puede hacer en la entrevista. Mi recomendación es que se haga antes, para que usted le notifique a inmigración que usted está divorciada y entonces se enmiende su solicitud. No hay problema. Lo que usted tiene que probar es que al momento que usted se casó, no es ahora con la solicitud cuando lo vayan a entrevistar. Lo que hay que probar es que al momento que usted se casó por las razones que había que casarse, porque usted se quería y tenía y amaba a su marido y su marido la amaba a usted y querían casarse. Que eventualmente ustedes se separaron, pues es otra cosa. Pero hay que prepararse para esa entrevista. Lo más seguro es que lo van a llamar a entrevista y tiene que tener documentación amplia para usted probar que, ¿verdad? Lo que se llama el bona fide marriage. Pero sí lo va a poder hacer. Tiene que esperar, como le digo, esta solicitud toma alrededor de 4 años. Doña Patricia quiere decir que estas personas le hicieron esta solicitud de la 751 porque usted dice que le ampliaron por 4 años. Esto es que cuando uno presenta la solicitud, como esa tarjeta de residencia se le vence a los 2 años, el recibo, lo que usted recibe para atrás de inmigración después que usted envía esa solicitud, va a decir, se extiende su residencia por 12 meses, 24 meses. En este momento, estos recibos están viniendo por 48 meses. Originalmente era más o menos eran 12 meses. Después lo extendieron a 24 y ahora lo están extendiendo por 48 meses por el tiempo que está tomando en aprobarse estas solicitudes. Así que si usted está extendida, como usted muy bien me dice, por 48 meses, eso quiere decir que ya estas personas la ayudaron y le hicieron esta solicitud de cancelación de las condiciones. ¿Qué va a ocurrir? Que si a usted le aprueban esta solicitud, entonces es cuando usted va a recibir esa residencia de los 10 años, como usted me dice. Usted no tiene que hacer nada más, tiene que prepararse, ¿sí? Para la entrevista. Si la llamasen a entrevista, usted tiene que prepararse. Mi recomendación es que vaya donde un abogado nos puede contactar para que nosotros la representemos, la podemos representar en esa entrevista que es muy, muy importante. Así las cosas, no, una amiga Alicia, me imagino que debe ser, entiendo su nombre muy bien, Alicia Tosta, nos dice que quiero saber si puedo aplicar para la ciudadanía si mi esposo pidió una extensión de los taxes. Sí, puede solicitar, ¿verdad? La ciudadanía si no deben si no deben taxes, ¿verdad? Eso es uno de los requisitos, como le dije en un principio. Uno de los requisitos es que usted no deba taxes. Si usted solicita una extensión, no debe taxes. Las extensiones, cuando usted solicita una extensión, se supone que usted, si usted entiende que va a pagar, debe enviar el chequecito de lo que usted entiende que debe, ¿verdad? Pero sí podría solicitar la ciudadanía. Si no debe otros taxes, contesta las preguntas, le van a hacer las preguntas que si debe taxes, usted le dice que no debe taxes, ¿verdad? Si es que los ha pagado. Si tiene alguna deuda, sabe que no va a poder solicitarla con deuda. Muchas veces hay personas que tienen acuerdos para pagar. Como sabemos, todo en inmigración es discrecional y la concesión de la ciudadanía también es discrecional.
Si usted dice que tuvo una deuda y tiene un plan de pago, le van a hacer preguntas, cuál fue la razón del plan de pago, tiene que estar preparada para esa pregunta, porque si ellos entienden que en su discreción por la deuda que usted tuvo, aun cuando usted tiene un plan de pago el día de hoy, se la pudieran negar por discreción, ¿verdad? También hay que ver qué tiempo ha transcurrido de eso. Así que mi mejor consejo es que consulte con un abogado. Eso es muy importante. Diego nos dice, mi caso de asilo político todavía está pendiente. Quiero saber qué se puede hacer para acelerar ese proceso. Lamentablemente, Diego, no podemos hacer nada, no puedes hacer nada. No sé, me dices que tienes está el asilo, no sé si es que lo solicitaste a la agencia o es que estás en corte. Si es que estás en corte es más rápido, ¿verdad? Pues sabemos que es más rápido. Si es que estás en la agencia, pues hay que esperar, tienes que esperar a que te llamen a entrevista. Y ese es el problema del asilo, ¿verdad? Que sabemos que hay muchos casos que están pendientes y van llamando en orden de llegada, ¿verdad? Hay personas que están esperando por esa entrevista 3, 4, 5 años, 6 años. Así que no tienes otra cosa sino que esperar. María López, cuando hice la prueba de la ciudadanía y aprobé, la oficina me dijo que puedo obtener un certificado de ciudadanía o un Certificate of Citizenship para mi hijo de 12 años totalmente gratis. Doña María, recuerde que lamentablemente en inmigración no hay nada gratis. Nada gratis. Sí, usted puede solicitar un certificado de ciudadanía si su hijo cumple con una serie de requisitos, ¿verdad? Entre ellas, que usted se haya ya hecho ciudadana antes de que él cumpliera los 18 años, como en este caso, tiene 12, tiene que haber entrado a los Estados Unidos como residente, ¿verdad? Haber sido admitido como residente. Y si es así, se puede hacer la solicitud de un certificado esa es la diferencia entre el Certificate of Citizenship y el Certificate of Naturalization. Porque cuando usted fue a la ciudadanía, a usted le entregaron, si usted se fija en el documento que le entregan, en el certificado que le entregan como ciudadana, dice Certificate of Naturalization. Usted tuvo que tomar un examen, usted lo pasó y entonces se le concedió la naturalización, que no es otra cosa que la ciudadanía. En este caso, a su hijo se le va a conceder la ciudadanía porque la va a derivar de usted, de una ciudadana. Él va a derivar esa ciudadanía de usted y el certificado que se obtiene, porque él no tiene que tomar examen, sino que él es ciudadano ya. Por lo tanto, se le da un Certificate of Citizenship. También usted podría solicitar el pasaporte, ¿verdad? Del niño. Y ese certificado de citizenship lo hace con una solicitud que se llama la N600. La que usted hizo se llamaba la N400, que era la solicitud de naturalización. El certificado de ciudadanía se hace con una solicitud de N600. Y si más no me equivoco, su fee de inmigración es alrededor de $1,200. Es bastante caro. Es caro. No hay nada gratis, ¿sabes? En inmigración recuerde que no hay nada gratis. Y sabemos que el 1 de abril aumentan los costos de los casos de inmigración. Recuerden que en este nuevo aumento va a haber una característica particular porque ya inmigración tiene varias formas que se pueden hacer online, se pueden hacer en línea. Y
si se hacen en línea, les va a salir un poco más económica la solicitud, ¿verdad? Si las hacen normalmente, como se han hecho hasta ahora, se envía el papel en papel, el costo es un poco más. Para estas solicitudes, esas son únicamente para las que se pueden hacer en línea y se pueden hacer en papel, ¿verdad? Porque hay solicitudes que no se pueden hacer en online porque todavía no están disponibles. Ellos han comenzado este proceso, este programa, y van poco a poco. Todavía no se pueden hacer, no es que se puedan hacer todas, son simplemente algunas de ellas, ¿verdad? Así que sí lo puede hacer, pero no es gratis, lamentablemente. Yuribí Rincones nos dice que entramos con una visa de turista y nos quedamos. Hicimos un asilo, mi hija mayor es ciudadana, nos pidió a mí y a mi esposo y a mi otra hija de 15 años. A mi esposo y a mí nos aprobaron la residencia, a mi hija de 15 años no. Ella tiene TPS aprobado. ¿Qué debo hacer para que le den la residencia? Pues si su hija tiene 15 años, mi consejo es que usted debe correr a hacer, a peticionarla, porque ya usted es residente. Y siendo residente, usted puede solicitar o pedir a sus hijos menores de edad. Inmediatamente debe hacer una solicitud de I-130 para que esa niña se pueda ajustar a la residencia eventualmente. Don Sergio, estoy con proceso de asilo político hace 8 años. No me han llamado para entrevista a corte. ¿Debería mandar una carta a USCIS o qué debería hacer? Gracias. Me habló de dos cosas distintas, como le habíamos mencionado en el caso anterior. Una cosa es cuando usted solicita, hace el asilo o hace su asilo voluntariamente y usted lo solicita a inmigración. O si usted está en corte y se lo solicita al juez, ¿verdad? Si usted lo hace a inmigración, usted lo hizo, tiene que esperar, como le contestamos a nuestro amigo Diego, tiene que esperar a que lo llamen a entrevista. O si está, pero si usted está en corte es algo completamente distinto, tiene que esperar también, ¿verdad? Pero en este caso tiene que esperar a que el juez lo cite a corte, que haya un día de corte para que entonces usted exprese que va a continuar su caso de asilo y el juez le va a dar una fecha para el día que usted tiene que ir a su corte final y defenderse de su caso de asilo. Son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? Las personas que van libre y voluntariamente, ¿verdad? Y solicitan su asilo a USCIS tienen que entender que el día que usted lo llaman a entrevista, si ese oficial de asilo de USCIS no le aprueba el asilo porque él entiende que usted no cumple con los requisitos para aprobarle el asilo, ese oficial de USCIS, ¿qué va a hacer? Va entonces a referirlo a usted a corte para que entonces usted tenga la oportunidad de que un juez de inmigración abra un proceso y usted solicitarle el asilo entonces a ese juez de inmigración. Eso yo le llamo el segundo turno al bate, ¿verdad? Aquellos que saben de béisbol, es un segundo turno al bate. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo una oportunidad ante el oficial de inmigración y ahora va a tener la oportunidad al juez. Aquellos que entraron por la frontera, que de inmediato los pusieron en procesos de deportación o de remoción ante el juez, pues simplemente van a donde el juez a solicitarle que el juez les atienda esa solicitud de asilo.
pero siempre pues va a depender de la disponibilidad, ¿verdad? De fechas en la corte. Por lo tanto, sea en la corte o sea en USCIS, usted siempre tiene que esperar a la cita. Ya cuando vaya al juez, el juez le va a decir, pues mire, vamos a ver su asilo y su asilo se va a ver en esta fecha. Normalmente le dan un año, ¿verdad? Desde esa corte para que usted prepare su asilo, tiene que enviar toda su evidencia y prepararse para presentar su caso en esa corte final. Y ahí entonces el juez eventualmente, después de esa corte final, determina si usted es deportado o se le concede el asilo. Doña Nilda nos dice, tengo una I-130 que fue denegada en diciembre del 2020 porque los documentos que entregué no fueron suficientes. ¿Puedo reabrirla o puedo llenar una nueva I-130 y conservar la fecha de prioridad? Ya la I-130 anterior fue negada. A usted le dieron la oportunidad de presentar su solicitud, ¿verdad? Si usted no tenía documentos suficientes, yo supongo que USCIS antes de negar su solicitud de I-130, su petición, le envió lo que ellos llaman un RFP, o si no, no es otra cosa que un Request of Additional Evidence, una requisición o una solicitud de evidencia adicional. Si usted no cumplió con esa solicitud de evidencia adicional, se la niega. ¿Qué ocurre? Que usted va a solicitar una nueva. Usted siempre puede solicitar una nueva I-130 y en este momento pues debe cumplir con todos los requisitos, ¿verdad?, de la documentación. Hay casos que usted podría conservar la fecha de prioridad, pero eso es una solicitud discrecional que habría que hacérsela a USCIS y explicar las razones por las cuales, y USCIS lo determina, sí podrían concederle, ¿verdad?, conservar esa fecha de prioridad. Le voy a dar un ejemplo. Yo tuve un caso, hubo un caso en nuestra oficina donde la hermana, era una petición de hermana que se hizo en abril 2 del 2001. Y cualifica para 245I, por lo tanto esa fecha de prioridad es sumamente importante, porque sabemos que para que cualifique para la 245I tenemos que establecer que tenía una petición pendiente y que fuese aprobable. Es lo que tenemos que tener muy en cuenta. No es que esa petición tenía que ser aprobada, es que tenía que, al momento de ser presentada, tenía que ser aprobable. Es lo que dice la regla de la 245I para que cubra como 245I. ¿Qué pasa? Esta I-130 fue negada porque la persona que fue donde una notario, la persona que le envió la I-130, por alguna razón no envió los certificados de nacimiento, se los solicitaron, no los enviaron y llegó en el 2002 le llega un documento negándole, ¿verdad?, la I-130 porque no cumplieron con el ARFI que acabamos de hablar y le acabamos de decir a doña Nilda. No cumplió no tenía la evidencia suficiente. Van a donde un abogado en aquel tiempo, en el 2002, y como eso fue en mayo, en septiembre ese abogado inmediatamente hace una solicitud nueva le hace una nueva I-130 con toda la documentación y le hace una carta de inmigración solicitándole que le mantenga
o le conserve la prioridad del 2002. ¿Por qué? Porque es muy, del 2002, no, perdón, de abril 2 del 2001, porque es muy importante para que esta señora pueda cualificar para la 245I. Yo tengo la carta del abogado haciendo esa solicitud cuando presentó la I-130. Pero cuando inmigración le aprueba, porque entonces ya en esta ocasión, como en efecto tenían los documentos requeridos, le aprobaron la I-130, ya es 2009. Así las cosas, eventualmente viene ante mi consideración. La señora me entrega esa petición, yo la veo aprobada y yo le digo, lo que pasa es que no existe, usted no es 245I, por lo tanto no se puede ajustar porque esta petición es del 2002, ¿verdad? Porque usted, la prioridad es del 2002, porque fue cuando ella la presentó. Ella me dice, es que mi hermana me la había presentado antes y yo entonces le solicito yo solicito el récord de inmigración y me percato que en efecto esa petición fue presentada en el 2001 y en el 2001 era probable. Lo que pasa es que no se envió con la documentación correcta, pero si se hubiese enviado era probable, tan es así que se aprobó eventualmente, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un regalito que les estoy dando, porque esa señora se va a poder ajustar con la 245I, porque aun cuando no le concedieron, o ¿verdad? En la que está aprobada por su hermana, no tiene fecha del 2001, sí podemos utilizar la del 2001 porque era aprobable en abril 2 del 2001 y se puede utilizar como 245I, porque la 245I para que quede como lo que llama, quede protegida con la 245I, no quiere decir que la petición haya sido aprobada. Eso no es lo que dice la regla. Tiene que haber sido aprobable, que es completamente distinto. Así que eso es un caso fue un caso muy interesante que no se dio por vencida, ¿verdad? Fue a varias personas anteriormente, no le habían podido ayudar hasta que llegó a nuestras oficinas y efectivamente nosotros le pudimos ayudar. Finalmente les quiero hablar sobre el military parole, o lo que se llama el parole in place. ¿Qué es el parole in place? Mire, si usted tiene un pariente inmediato, sea esposo o hijo, que estuvo en las Fuerzas Armadas y salió de las Fuerzas Armadas de manera honorable, o se encuentra en las Fuerzas Armadas, usted, aún cuando esté aquí legal, no importa las veces que haya entrado, puede solicitar lo que se llama un parole in place. Es un beneficio que se le da a las personas que están ilegales en este país, que sus hijos o sus padres, que son parientes inmediatos, están o estuvieron en el ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es lo bueno del parole in place? Que una vez a usted le dan ese parole in place, si usted tiene una petición de su esposa o de su hijo que es ciudadano, entonces usted se va a poder ajustar a la residencia aquí en los Estados Unidos por ese parol. Porque el parol, aunque no es una admisión, como dice la regla, ¿verdad? Pero sí la sección 245, que es el ajuste de estatus, le dice que si usted fue admitido, inspeccionado o le dieron parol y tiene una petición de un pariente inmediato que es ciudadano de los Estados Unidos, usted se puede ajustar aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, tengo varios casos, bastantes casos hemos tenido de padres que sus hijos se van al Army, que están en el Army
o que estuvieron en el Army. En este caso tengo varios jóvenes que a los 18, 19 años se van al Army, vienen sus papás, me dicen, mira, mi hijo está en el Army, ¿qué puedo hacer? Pues miren, no hay ningún problema, vamos a solicitarle el parole in place. Para que entonces, una vez ese parole in place, le den ese parole in place, usted con el parole in place va a poder solicitar permiso de trabajo y licencia. Y dice, pero es que, entonces, ¿cuándo mi hijo me va a poder pedir? Porque mi hijo tiene 19 años. Pero efectivamente, su hijo de momento no lo puede pedir porque su hijo tiene 19 años y para su hijo poderlo pedir tiene que tener 21. Pero por lo menos en el día, ahora le solicitamos el parole in place, usted va a poder tener permiso de trabajo y va a poder tener licencia a lo que su hijo cumple 21 años. Cuando su hijo cumpla 21 años, entonces su hijo lo pide y usted solicita la residencia aquí en los Estados Unidos y Colorado, este cuento se ha acabado, le podemos conseguir su residencia. ¿Qué me pasó esta semana? De tantos cuentos que me llegan a la oficina. Esta señora, su hijo está en los Marines hace un año, porque se fue como a los 18 años. Y hace un año, casi un año lleva en los Marines. Y gracias a Dios la señora tiene DACA, que no tiene problema, ¿verdad? Pero me dice, entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo tener la residencia? Porque me dijeron que mi hijo me puede ayudar. Y yo, efectivamente, su hijo la puede ayudar. Porque necesita el parole in place. Y entonces me dice, pero lo que pasa es que me dijo un abogado que yo tengo que esperar que mi hijo esté un año en los Marines. Señores, eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo único que usted necesita para solicitar un parole in place es que su hijo haya firmado el contrato, el enrollment agreement con el ejército. Una vez tiene ese enrollment agreement, no importa que esté en basic training, su hijo le envía copia de su ID y nosotros le podemos procesar el parole in place. No tiene que esperar un año. Eso es como mucha gente me dice, mire, si yo me casé hoy, ¿cuándo mi esposo me puede pedir? Pues hoy mismo. ¿Por qué? Porque, no, es que me dijeron que tengo que esperar un año para que mi esposo me... No. Usted no tiene que esperar un año, porque si la relación empezó el día de hoy, pues el día de hoy su esposo la puede pedir porque se cumple el requisito de que ustedes son esposo y esposa, o cuando usted se casa, le dicen, ustedes no son maridos hasta dentro de un mes. No, ustedes son marido y mujer, esposo y esposa el día que se casan. Pues desde ese día se cumple el requisito para inmigración y ese día su esposo la puede pedir. Usted no tiene que esperar en este mismo caso. Si su hijo entró al ejército el día de hoy y fue y firmó y mañana se fue al basic training, le solicita que le envíe una copia del contrato que él hizo con el Army o con el Navy o con los Marines o con quien sea, e inmediatamente se puede hacer una solicitud, como le digo, de parole in place. Imagínese que usted está casada con un ciudadano y que sabemos que el ciudadano la puede pedir inmediatamente, pero tendría que pedir como usted entró ilegal, tendría que pedir el perdón y se va a tardar 6 años en eso. Su hijo se fue al Army. Inmediatamente le hacemos el parole in place. Cuando le den el parole in place, de inmediato usted puede solicitar la residencia porque su esposo la va a pedir y usted solicita la residencia aquí en los Estados Unidos. No tiene que esperar ni un año, ni 2 años, ni nada de ese tipo de cosas. Así que, amigo, dame una llamada. Si tu hijo está en el Army o está pensando en la Army, porque tengo muchos clientes que han hecho eso, han venido a donde mí antes. Mire, licenciado, ¿qué necesito? Y yo le doy todo lo que tienen que hacer para que cuando lleguen allá, de inmediato le podamos resolver los problemas, ¿verdad? A sus papás, que es lo que
estos muchachos, ¿verdad? Estos jóvenes anhelan poderle conceder los papeles a sus papás. En adición, es buenísimo porque he tenido casos que los papás no pueden ir a la graduación cuando ellos se gradúan de la residencia, del basic training, que es un momento sumamente especial y se lo digo yo porque pasé por ese momento. Yo fui al ejército y mis padres fueron, y hace un mes atrás uno de mis hijos que está en el Navy, se fue al Navy y se graduó del Navy, y estuvimos estuve por Chicago en su graduación, y es un momento sumamente especial. Pero si usted no tiene identificación, no puede entrar a la base. Y he tenido muchos padres que por no tener identificación no habían podido ir a visitar a sus hijos a la base porque no le permiten la entrada. Si nosotros hacemos ese proceso rápido, yo le garantizo que lo más probable es que usted sí pueda ir a la graduación de su hijo, ya sea en el Army o, como le digo, en el Navy, en donde vaya a hacer su graduación del Basic Training, que es uno de los momentos más especiales en la vida de aquellos que vamos al Army o que vamos a las Fuerzas Armadas. Así que llámanos, nos puedes llamar al 786-445-6020 o al 407-710-9026 para cualquier información, para explicarte, para que tengas conocimiento de qué puedes hacer, qué no puedes hacer en tu proceso de inmigración. Y nosotros en Central Florida Immigration Attorneys vamos a estar contigo todo el camino. Que tengas muy buen día.